No, la anterior. Bueno, muchos conocéis a estas chicas, ¿verdad? El sábado tuvieron una competición de patinaje artístico y Aini se llevó un muy merecido segundo premio. Yo diría que un primero también se lo podían haber dado. Patinó que se te caía la baba viendo, o sea, patinó tan dulce, o sea, fluía de una manera espectacular. Aini lleva 4 años patinando, lleva muchas caídas a sus espaldas, lleva muchas peleas con esos patines. A veces las caídas le dolían más en el corazón que en las rodillas. Y luego está Afri. Afri aprendió a patinar hace 1 año. Ella tuvo su primera competición, también este sábado, y en su nivel patinaban creo que 50, y ella quedó en mitad de la tabla, quedó 20 y algo. Yo soy una mamá súper orgullosa, porque Afri estuvo muchas veces a punto de dejar patines, porque no se veía capaz, no podía, y ahí la tenéis, con su primer maillot, sus patines y en su primera competición. Cuando yo no sabía si predicar sobre esto, pero el sábado Dios fue tan claro conmigo que dije, lo tengo que hacer. Cuando Aini levantó esa copa, le dije a Ale, hay que tomarles una foto. Y mis palabras para Afri fueron, cada vez que veas a Aini tener un logro, alégrate con ella, porque es tu amiga y es tu hermana, y sus logros serán los tuyos. Eso no quiere decir que ambas no tengan diferencias, que ambas tengan días donde tienen sus choques. Pero ahí estamos, Ale y yo, para enseñarlas a amarse, porque son las que comparten principios, son hermanas en Cristo y les espera toda una eternidad juntas. Así que tendrán que aprender a superar sus diferencias y alegrarse la una por la otra. Aini patinó a las 9 de la mañana y no se fue de allí hasta las 7 de la tarde porque quería ver a Afri patinar. Afri patinaba a las 4 de la tarde y llegamos temprano para poder ver a Ainara patinar. Podíamos haber comido en casa tranquilamente, habernos ido, pero decidimos que ellas dos tenían que compartir ese día. ¿Pensáis que era por patines? No. Hemos decidido que puedan vivir un evangelio. Son más niños, pero entre ellas dos son niñas y están coincidiendo en otras áreas. Entonces les estamos enseñando a amarse, a honrarse y a no competir entre ellas. A entender que tienen propósitos distintos, pero un camino juntas. A entender que cada una tiene su tiempo. Que a Ainara levantar esa copa le ha costado 4 años, así que alégrate porque tú estás en el primero. Y el camino es largo. Aprende de ella, ha sido constancia, ha sido dedicación. Pues así es de lo que os voy a hablar hoy. Y vamos a... esperarse. Ponme la siguiente foto, ahora sí. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que la copa no era de Ainara, la copa es del club. La copa es del club. Ni de Ainara ni de Afri. El club entero se llevó esa copa. Nos llevamos 3 medallas. Todos los papás aguantamos la respiración hasta que Ainara pudo salir con ese segundo premio de allí. El papá aquel, el otro, estábamos todos. Y Dios me decía, esto es un club. Esto es lo que tenéis que vivir dentro. Aguantamos cuando uno está bien, aguantamos cuando uno está ahí. Eso es el cuerpo. Ese trofeo lo levantó todo ese club, no solo Ainara. Y levantamos 3, por cierto. Y ahora empezamos. Voy a hablar de 2 maneras distintas de ver el ministerio de mi hermano o de lo que Dios tiene para mi hermano. Y vamos a empezar por un personaje que tocó nuestra hermana Ale hace unas semanas atrás, y él es José. Y empieza en Génesis 37, del 4 al 11. Pero por el contrario, sus hermanos, perdón, ponme del 1 al 11, disculpa. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zilpa,
2 de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. El 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen esto, este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Qué curioso, ¿verdad? José era amado por su padre, sin embargo, era odiado por sus hermanos. Dios les estaba hablando de un futuro que ellos no aceptaban. Al compartir todos estos sueños, aún, encima que era el hijo amado, les vienen con estos sueños y aquellos aún se rebelan más. ¿Qué nos estás contando? ¿Que nos vamos a inclinar hacia ti? ¿El niñito de papá, el mimado lo que nos está diciendo? Y ahí veo yo que comienza un problema. Y ese problema también comienza en nosotros cuando no aceptamos el favor de Dios sobre otros. Os hablaba del caso de Aini. Aini había vivido un proceso de 4 años. A veces nuestros hermanos llegan a sitios, llegan a ministerios, porque han vivido unos procesos que seguramente muchos de nosotros no estemos dispuestos a pasar. Detrás de cada ministerio hay una historia, hay un proceso, porque Dios procesa. Uno no llega por guapo, no llega porque sí, llega porque Dios lo ha tratado, lo ha pulido, lo ha pelado, lo ha llorado y Dios dijo, saliste aprobado, ahí te coloco. Pero a veces los hermanos no somos capaces de ver eso, sus hermanos no lo veían. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que en ese rechazo que tuvieron, pensaron en matarlo, lo querían matar, lo tiran a un pozo. Y ¿sabéis? Ellos no sabían que con él estaban matando el propósito que Dios tenía para ellos de vida más adelante, porque de su propio hermano vendría la bendición de comida y salvación que encontrarían más tarde. Podrían ser restituidos más tarde. A veces no somos capaces de entender que el llamado de mi hermano también es para mí, que la bendición que conlleva a mi hermano también me arrastra a mí. Nuestra hermana Loida es estupenda en alabanza, yo por mucho que me esfuerce no voy a llegar, pero resulta que este verano la llaman para ir a África y yo me llevé una bendición colateral, hermanos. Yo bendigo a mi hermana Loida por ese don de alabanza que me permitió hacer ese viaje. Si ellos hubieran matado a su hermano en aquel pozo, nunca hubieran podido ver lo que Dios tenía para ellos más adelante. A veces eso nos puede pasar, por no decir la mayoría de veces, a nosotros. Yo quiero sacar un cuadro comparativo. Samuel, disculpadme porque sé que es un poco dura la predicación, pero yo eso ¿cómo lo llamaría a lo que sentían sus hermanos? ¿Envidia? ¿Celos? ¿No? ¿Le pondríais otro nombre? Yo creo que no, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué crea la envidia en mí. Carnalmente, en mi identidad, me hace dudar de quién soy.
y espiritualmente olvido que soy una única en Cristo. Es decir, Loida tiene un llamado que yo no tengo, pero yo fui a África e hice mi parte, y Loida hizo la suya. El propósito se cumplió en Loida y el propósito se cumplió en mí en África. Cada una hizo su función. Si yo me hubiera olvidado de eso, es que porque yo no puedo ir a la alabanza, pues yo canto, toco las palmas. No, yo no iba a eso. Conmigo la cosa iba distinta. Para tocar las palmas sí, ¿no? ¿A que sí? Claro. ¿Entendéis? Ella tenía su función en África y yo tenía la mía. La mía era repartir piruletas y lo hizo muy bien. Y lo hice muy bien. Saqué muchas sonrisas. Me sirvió. Hice mi función. Produce envidia, carnalmente produce envidia, celos o frustración. Y espiritualmente me roba la paz, me roba el gozo y el gozo del espíritu. Porque sí y por camino. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Afri podría haber dicho, porque hay nada, es que señor, yo también he patinado. No, cada una tiene su proceso. Y no podemos olvidarnos, no nos podemos comparar. Rompe la unidad, voy a ir directamente a lo espiritual, que el otro no me interesa. Rompe la unidad y da lugar a la división. Ojo, ojo, rompió una familia. Rompió una familia, ¿qué sentiría el papá cuando se enteró que su hijo estaba vivo y que habían sido sus propios hijos los que le habían hecho pasar por todo aquello? Aunque ahora era una bendición, pero ¿qué sentiría ese papá? ¿Qué dolor no pasaría cuando le llegaron con que su hijo había muerto? Y al final le pudieron robar la túnica, pero ¿sabéis qué? Nunca le robaron el propósito. No pudieron arrebatar el plan de Dios sobre él. Y no sé de qué le sirvió la túnica, nadie sabe dónde quedó, ¿no? No volvió a salir. La mancharon de sangre, para darle el disgusto al padre. Para eso quedó una túnica. Dejo de verme como Dios me ve. Amada, escogida, redimida y formada para un propósito y un plan. Cada uno de nosotros tiene un plan directo, tiene un propósito único, único. Yo no puedo llegar a donde Patricia llega. En Kilo muchas veces llegan muchos colombianos con el tema de los papeles y tal cual. Entonces yo hay veces que ellos me preguntan cosas y yo no sé dirigirme a ellos y enseguida los derivo a Patri. Ir a Patricia, que yo no puedo hacer su papel, no puedo hacer su función, pero sí puedo ayudarla en lo que necesite. Cada uno es necesario, cada uno de vosotros, y tenemos que estar en el sitio correcto y mirando hacia la cruz. Apago mi fuego y dejo de avanzar. El que quiera ver buenos días en su vida, refrene su lengua. Y cuando yo me comparo, mi lengua no está refrenada. Lo siento, pero no. Si te estás comparando, tu lengua no está donde tiene que estar. Y la Biblia es muy clara. El que quiera ver buenos días en su vida, refrene su lengua. Cuestiono los planes y tiempos de Dios. Ya estoy dudando de lo que Dios quiere hacer, porque estoy mirando donde no debo, estoy mirando al de al lado. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y por qué no llega? Igual hasta adelanto el tiempo y meto la pata en cosas que no debería. Me estanco y debilita mi relación con Dios. Sí. ¿Creéis que lo que vivieron sus hermanos después? Me encantaría ver los años de después, cómo pudieron caminar y levantarse cada día sin pensar en los gritos de su hermano en ese pozo, porque estoy segura que José gritaba y gritaba mucho. Y era el menor, era el pequeño. ¿Quién tiene hermanos pequeños? Son los más mimados, son los más consentidos. Yo, mi hermana pequeña, que no me la toquen. Bueno, solo yo, ¿vale? Pero son los mimados, son los consentidos, son los pequeños de la casa. Sin embargo, lo odiaban porque tenían celos. No fueron capaces de ver no querían lo que Dios tenía para él. Y mucho menos su orgullo les iba a hacer doblegarse ante él. Pero yo quiero enseñaros un caso muy distinto. Hemos visto este primer caso. Vamos a ver este. ¿Qué diferencia? Primera de Samuel, el capítulo 18, del 1 al 4.
Este caso es muy distinto y, por cierto, me encanta. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Qué distinto. ¿Sabéis qué? Podía ser rey legítimamente, le pertenecía al trono, pero renunció a todo, porque amó a David como a sí mismo. Supo ver lo que Dios tenía para David, sin querer lo que no le pertenecía a él. Legítimamente y humanamente, ¿quién hubiera renunciado a un trono? ¿Quién renuncia a un trono? Pero él supo no interponerse a la voluntad de Dios, supo guardar su lugar y darle el lugar a David. Y como esa señal, le entregó un manto. Esos utensilios son simbólicos. El manto representaba el sacerdocio, algo único, una vestidura real. Y Jonatán se la quita y se la da a David. De esa forma le decía: yo reconozco lo que Dios va a hacer contigo, yo reconozco lo que Dios ha puesto en ti, que eres un ungido de Dios, y no me opongo a lo que Dios quiere hacer. Seguido le da la espada. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Que solo habían 2 espadas en ese momento. Una era la de Saúl y otra era la de David. Esto simbolizaba un acto profético de humildad extremo. Te doy aquello con lo que me defiendo y aquello con lo que ataco. Nunca te atacaría. Toma mi espada, toma mi manto, me despojo de todo lo que soy. Respeto el plan de Dios sobre ti. Y por último, le dio su arco y su cinturón. Le dio todo. No te hubo reservas. Me despojo de mi reinado, de lo que humanamente me toca, por respetar lo que espiritualmente Dios dice. ¿Qué 2 maneras más distintas? Una túnica manchada de sangre y un manto dado con orgullo, con honra. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué distintas maneras de honrar un plan de Dios. Qué distintas maneras de ver un plan de Dios. Jonatán dijo: no pelearé contra ti, no resistiré el llamado de Dios en tu vida. 2 reacciones muy distintas. Los hermanos de José le quitaron la túnica, símbolo de propósito, porque no aceptaban su llamado. Lo aborrecieron, lo quisieron matar, lo vendieron, lo traicionaron hasta caer en lo más bajo por desprecio, por envidia, por orgullo, por comparación. Sin embargo, le pudieron quitar la túnica, como os he dicho, pero nunca frenar lo que Dios hizo a través de él. Jonatán, heredero legítimo, no compitió, no se resistió y no sintió amenaza alguna. Aunque era heredero legítimo, supo reconocer que la mano de Dios estaba sobre David. Supo alinearse con el propósito de Dios y unirse a él. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que recibió su bendición, porque él murió, pero más adelante el rey David restituyó a su hijo, a Mefiboset. Os animo a que leáis esa bonita historia. Y sobre todo, cuando leemos la Biblia, ¿qué sentís cuando hablamos de los hermanos de José? Venga, decidme, Isa, ¿qué sientes cuando te digo, no, los hermanos de José? ¿Qué puedes sentir? Muy bien. Rosa, ¿y si te hablo de Jonatán? Admiración. ¿Cómo queréis que piensen los demás cuando suene vuestro nombre? ¿Cómo queremos que resuene nuestro nombre en el corazón del resto? Sé que es difícil y os lo digo porque esto Dios me lo habla a mí. ¿Hasta qué punto, Laura, estás dispuesta a despojarte de todo por servir a los demás? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a honrar el ministerio de tus hermanos? Hay que examinarse. ¿Cómo soy yo? ¿Bendigo o murmuro? ¿Quito la túnica o entrego todo lo que tengo? Voy a la reflexión final y dice que
Cuando una iglesia comienza a crecer en el Espíritu Santo, empieza a levantar ministerios, levanta mentores. Esto se va a disparar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir viendo a los demás. Es que yo no lo veo. Vamos a seguir dejando que la serpiente nos envenene, nos susurre en el oído. Mira, quien te susurre no le dejes. Nunca he escuchado un susurro que sea bueno. Que nadie te susurre en el oído. Tu oído no es un estanco de basura. ¿No es un estanque? Dímelo claro, directo, de frente. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Vamos, habla con Mariluz, habla con Benja. ¿Qué es lo que tienes? Mira, hace unos días le he pedido a Mariluz permiso para contar esto. Ale estaba aquí en sonido y le pidió a Kelino Kelino, no me oigo, ¿puedes subirme un poquito? Kelino cogió la tablet y cuando fue a subirle, antes de que Ale le diera sonido, le dijo, Kelino, ya está, ya me oigo, deja. Y Kelino no había llegado a darle sonido. Kelino llega a casa y dice, mira qué me ha pasado. No. Y yo enseguida le dije, era cierto que Ale no se oía y era cierto que tú no la has subido, pero es más cierto que el que estaba en el medio del camino hizo de las suyas. ¿Me entendéis? Ale no se oía y Kelino no había tocado la tablet cuando ella volvió a oírse, pero es que el que está en el medio está haciendo su trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos alas? ¿Qué hacemos? Es verdad que puede ser que yo un día te dé una palabra que no te guste. ¿Qué hacemos? ¿Me lo vas a contar? ¿O susurramos y le damos alas al enemigo? ¿Qué hacemos? Depende de nosotros cortarle la cabeza al enemigo. Depende de nosotros renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra soberbia, renunciar a querer ser más que el otro o no ser menos que el otro. No voy a decir más, no quiero ser menos que el otro. Depende de nosotros lo que va a pasar con la iglesia, porque estamos en tiempos de crecimiento. Estamos en un tiempo donde Satanás no va a poder parar lo que viene, porque eso no lo puede parar, pero sí te puede sacar del plan. Y de eso depende de ti. Dios tiene planes y cuenta con cada uno, y todos somos necesarios, como hemos visto con Afri, con Ainara y con el equipo, pero depende de nosotros. ¿Le cortamos la cabeza? Vivas nos predicó de eso, le cortamos la cabeza. Si algo pasa, no lo dudéis, va a pasar. O sea, puede ser que te dé una mala palabra porque tenga un mal día y quizá yo no me di ni cuenta, pero ven y dímelo, vamos a hablar. Y si no solucionamos, para eso está Mariluz. Cuando Aini y Afri no solucionan, para eso estamos yo y Ale, Salva y Kelino, y ahí se corta y ahí se acaba. Y no le damos alas al enemigo. Es un tiempo difícil, es un 2025 de preparación, nos lo han dicho muchas veces. Y solo siendo una iglesia unida encontraremos la unción que necesitamos para enfrentar todo lo que viene. Necesitamos mucha oración. Tenemos al pastor Antonio fastidiado. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos estorbo a nuestra oración? Porque cuando yo no honro a mi hermano y dejo el susurro y me dejo llevar por lo que siento, que igual es verdad que está pasando, pero me estoy dejando llevar. Jonathan era verdad que su reino se iba, pero no se dejó llevar. Era verdad que José era un engreído, porque es que de presumir, era un engreído hasta que pasó lo que pasó, pero sus hermanos se dejaron llevar. La culpa, José se apañaría con Dios, pero la culpa no era de José. Lo que hicieron, lo hicieron ellos. Al pozo lo tiraron ellos. ¿Me entendéis? Frente a la situación de Jonathan respondió distinto. Toma, me lo quito todo porque es un plan de Dios. Dios me libre. Dios me libre. Depende de nosotros cerrarle las puertas al enemigo. Depende de nosotros levantar una iglesia de unción, porque eso es lo que quiere Dios con esta iglesia, sin medias tintas. Sin medias tintas. No puedo querer al de la derecha, pero al de la izquierda no puedo. ¿Cómo quieres que sienta la gente en su corazón cuando tu nombre suene? Pues el que quiera ver buenos días en su vida, refrene su lengua. Juan 13, 4, 5. Y este es el ejemplo máximo. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. ¿Alguien quiere ver algo más? Dice, Jesús no tuvo el favor que José encontró al final de su camino.
Jesús no fue gobernador y qué bueno es como José, y qué bueno José, y le cambiaron el nombre, y tampoco tuvo los aplausos que recibió el rey David. Jesús fue a la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Y aún así, se quitó la túnica, se puso la toalla y se puso a lavar pies. ¿Y sabéis a quién se los lavó? No fue a la gente de la calle, ¿eh? Fue a sus discípulos, a sus hermanos, a los que caminaban con él, a los que estaban a su lado. ¿Cómo vas a limpiar a los de fuera si con los que viven no podemos? Lo siento, esto sé que es difícil, pero ha sido para mí, he tenido una semana muy dura, pero Dios es claro. No puedo querer lavar los pies a los de fuera si no soy capaz de lavarlos dentro. Salmo 133, del 1 al 3. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. No. Vale, sí. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la de vida eterna. ¿Queremos unción? ¿Queremos bendición? Armonía entre nosotros. Luchemos por no dejar que Satanás se cuele, por no dejar que nos susurre. Sé que es difícil porque todos estamos pasando por un año complicado, pero a medida que sepamos desenmascararlo, que sepamos ver que el problema no es contra carne ni sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi esposo, no es contra mi hijo, el problema es contra el que verdaderamente no quiere que te levantes, no quiere que ocupes el lugar que te toca en el cuerpo, no quiere que enfrentes la parte de batalla que te toca. Entonces ahí entenderemos el poder que tiene la Iglesia unida. Jesús no nos llama a competir, sino a serle fieles. No hay dos propósitos iguales, no hay dos historias iguales. No quieras ser el mejor en todo, sino en lo que Dios te ha confiado. Y ahí en unidad es solo donde Dios nos enviará esa unción, ese poder y ese respaldo. Juntos es mejor. Gracias. Bueno, a los que estáis al otro lado, gracias por compartir con nosotros, por estar ahí. El domingo os esperamos a las 11 y recordar, tú vales mucho para Dios.